Yo desde chiquita veía cosas o me llegaba información. Llegaron los misioneros a la casa, que nos hablaron del evangelio. Ese día yo tuve un episodio en donde yo me estaba viendo en el espejo y me estaba viendo como doble y estaba viendo un montón de caras a mi alrededor diciéndome cosas. Voy corriendo con mi mamá porque había visto una niña chiquita así en una esquina, en un rincón, llorando. Cuando corría a decirle a mi mamá, llegué y me desmayé. Y mi mamá dijo, no, pues nos han estado mandando malas vibras, vamos a darle una bendición. En la iglesia de los mormones es imposición de manos, te ponen las manos en la cabeza. Ese día a mí me dieron una bendición y ya dejé de ver cosas. Con el tiempo supe que posiblemente me habían tapado mi ojo. En las constelaciones también me di cuenta que las enfermedades vienen al servicio. Y desde que yo descubrí que las enfermedades vienen al servicio, ya no me enfermo. Porque les agradezco a todas las que aparecen. O sea, si me sale una perrilla en el ojo, le digo, gracias, que no estoy viendo. A ver, del lado derecho o del lado izquierdo. A ver. Y reconociendo que la enfermedad viene al servicio de tu alma. Cuando te peleas con tu pareja, no te peleas con tu pareja, te peleas con tu mamá, tu papá. Dices, ¿tú qué tiene que ver tu mamá y tu papá con tu pareja? Tiene que ver un montón de patrones que a veces también buscas. Bienvenidos a Luz en la Sombra, un camino a la serenidad. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad exclusiva de cada uno y no refleja la postura de Luz en la Sombra. Te invito a escuchar con mente abierta y formar tu propio criterio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Luz en la Sombra. El día de hoy tengo como invitada a una amiga muy especial que me acompañó en una de mis constelaciones. A ver si sale por ahí la plática también. Mi otra yo. Exacto. Entonces, quiero darles la bienvenida a ella, a ustedes. Gracias por estar aquí, por conectar con nosotros. Y pues bueno, ella es Jocelyn. Jocelyn, quiero que me cuentes quién eres desde tu experiencia, desde tu conciencia, por qué estás aquí. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy aquí por el camino del despertar, justo porque nos conocimos en las constelaciones familiares. Creo que 2 veces nos vimos. Y si no hubiese sido por esa experiencia, yo creo que no hubiera llegado a conocerte. Sí. Y me considero una persona muy curiosa. Me encanta aprender, me encanta ser luz en las personas, guiar desde esa energía y sobre todo actualmente estoy como enfocada en mi crecimiento espiritual, más que el despertar, como unificando todas esas piezas que ya tengo y las estoy integrando poco a poco y las estoy viendo materializadas también en mi vida física, terrenal. Terrenal, que es lo más difícil, ¿no? Llevar el cielo a la tierra, ¿no? Desde tu mente a tu físico. ¿Cómo ha sido tu proceso? ¿Cómo llegaste a todas estas herramientas espirituales? Bueno, de conciencia. Me siento nerviosa porque cuando se habla de espiritualidad, he tenido como un tabú muy fuerte por el tema de que he sido muy religiosa desde chiquita. Y a veces hablar de esos temas es como para unas personas como si fuera algo satanizado, como a lo mejor conectarlo con Dios, la divinidad, como tú lo quieras llamar. Entonces como que esa parte como que sí me había limitado en como hablarlo públicamente. De hecho, en mi cumpleaños de este año, yo compartí una historia en mi Instagram donde ya me abría un poquito más a lo que es lo holístico, porque lo satanizaban como el hecho de que hay brujería o algo que no tenía nada referente a lo que es Dios. Y en este caso es cuando más conectada me he sentido con él, cuando más he sentido su presencia en mí y sin necesidad de seguir como una institución, religión. Y es algo que también me ha costado como, yo creo que lejos de pensar como en el juicio de los demás, sino de yo misma, de cómo comunicarlo, ¿sabes? Entonces, regresando a tu pregunta de cómo empezó mi despertar, yo creo que fue hace 11 años, en mi post-divorcio. Estuve casada 2 años, tengo 2 hijos. Y cuando
Cuando tomo la decisión de casarme, pues tenía 20 años. Eh, Era algo que yo quería hacer. Estaba entre si me iba a la misión a predicar el evangelio de Jesucristo Porque me cuentas que eras mormona. o si me casaba. Entonces yo sí era de la iglesia de los Santos de los Últimos Días, mormona. Y justo tomé la decisión de casarme y yo en comunión con Dios le dije como de, bueno, o sea, si mi misión no es ir a predicar el evangelio de Jesucristo, pues me quedo a cumplir la misión de vida en el tema de la iglesia como de pues formar una familia, que era el principal objetivo, ¿no? Sí. Entonces no me importó que tenía 20 años, o sea, yo súper chiquita, estaba estudiando la licenciatura ¿En qué? en mercadotecnia y empezaron los problemas maritales. No tenía la inteligencia emocional que actualmente tengo y la verdad pues no tuve en ese momento las herramientas como para seguir con mi matrimonio. Sin embargo, sí hubo algo muy fuerte, o sea, sí me marcó el tema de la herida de abandono, de esa parte de la familia, porque era algo que nos estaban inculcando en la iglesia, de que cualquier éxito en la vida no compensaba el fracaso que pudieras tener en el hogar. Y como se mencionaba mucho, para mí era algo muy doloroso porque yo sentía que le estaba fallando a Dios. O sea, yo sentía que estaba fallando y al mismo tiempo me di cuenta que me estaba perdiendo a mí misma también, porque me obsesioné tanto como que a recuperar esa parte de algo que ya estaba quebrado. Y no me voy a meter mucho a detalle por Respeto. respeto a la historia de que ahora ya es distinta Sí. con el papá de mis hijos, pero sí puedo comentar que en esa, o sea, yo antes decía que la peor experiencia que me ha pasado en la vida era haberme casado. O sea, yo hubiera elegido mejor irme a la misión y predicar el evangelio 2 años que haberme casado. Pero también no podía expresarme de esa manera porque habían nacido mis hijos, ¿sabes? Claro. Entonces, con el tiempo descubrí que yo lo había elegido para ese camino. Y justo, o sea, te puedo decir que cuando estás embarazada, que te haces, pues tienes cambios hormonales en el cuerpo, físicamente, mentalmente. Imagínate, estaba chiquita. Mi segundo hijo, o sea, a los 3 meses de nacidos, fue cuando yo me separé. O sea, yo ya no continué con mi matrimonio y aparte, porque ya estaba en un punto de lucidez en el que yo ya intentaba quitarme la vida. Okay. O sea, ahí es cuando yo descubrí como que esos jalones a la muerte de ya no querer estar en este mundo. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con el propósito que se me había otorgado. Entonces, lo digo sarcásticamente porque en ese momento así era, ¿sabes? Esa era mi creencia en ese momento. Entonces, fue algo muy, muy interesante y que hago hincapié en esta parte de que no me había preguntado y yo me dije un día, cuando yo llegue a contar esta historia, va a ser desde el aprendizaje, no desde la parte víctima de ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Sabes cómo? Sí. Entonces me estoy acordando de eso, que no lo había hablado a manera pública de esa experiencia que tuve y justo yo creo que fue lo más difícil desprenderme de eso. Yo sentía que estaba traicionando a Dios, ¿sabes? Por haber renunciado a... Tú veías a Dios fuera de ti por la religión. Sí. Y te lo juro que yo antes, o sea, antes de ser mormona, o sea, yo me hice mormona a los 12 años. 12. Ajá. Antes de hacerme mormona, yo me acuerdo que iba en el camión pensando y hablando con Dios de qué había más allá de lo que estaba pasando aquí. O sea, como que yo platicaba todo el tiempo con él. Yo siempre pensaba, Dios, ¿qué estarías haciendo tú en mi lugar? ¿Cómo pudieras estar haciendo esto? ¿Cómo lo pudieras resolver tú? Siempre, todo el tiempo estaba hablando con él. Y fue cuando, te voy a contar una historia porque me hice mormona. Yo estaba haciendo para la primera comunión, o sea, de nacimiento yo soy católica. Sí.
Y mis padres conocieron la iglesia a través de unos amigos. Entonces, ellos le empezaron como a predicar el evangelio y mi papá dijo, hay que ir a la iglesia porque en esta iglesia no se casan hasta que la muerte los separe. Se casan por esta vida y por toda la eternidad. Entonces, si quiero estar con ustedes toda la vida y toda la eternidad, pues todos coludos, todos rabones, todos nos bautizamos en la iglesia. Okay. Y él fue el que tomó la decisión. Ajá. Y como estábamos haciendo los exámenes para hacer la primera comunión, eso de la iglesia católica y así, Sí. pues fue como una decisión familiar. En ese entonces mi hermano era ateo. Ajá. Mi hermano no quería. ¿Qué edad tiene tu hermana? Mi hermano tiene 36. ¿Y ese entonces? Y ya hizo o sea, él también se bautizó, ya se fue a la misión, predicó el evangelio. Mi hermana también es ex misionera, se les llama, Ajá. excepto yo. Sí. Pero justo cuando estábamos en la iglesia, a mí me pasó algo muy extraño. Yo desde chiquita veía cosas o me llegaba información. Entonces, ese día que llegaron los misioneros a la casa, que nos hablaron del evangelio, ese día yo tuve un episodio en donde yo me estaba viendo en el espejo y me estaba viendo como doble y estaba viendo un montón de caras a mi alrededor diciéndome cosas. Y en ese entonces yo le platicaba a mi mamá que soñaba con culebras, que veía que aparecía un pájaro ahí en mi ventana, como que yo empezaba a preguntarme cosas y mi hermano era de que, ay, nada más quiere estar llamando la atención o, ay, son loqueras tuyas. Y justo cuando estaba en el espejo, que estaba viendo todo eso, voy corriendo con mi mamá porque había visto una niña chiquita así en una esquina, en un rincón, llorando. Y cuando corría a decirle a mi mamá, llegué y me desmayé. Y mi mamá dijo, no, pues nos han estado mandando malas vibras, vamos a darle una bendición. Entonces en la iglesia católica era como de que te dan, es el agua bendita, pues. En la iglesia de los mormones es imposición de manos. O sea, las personas que tienen el sacerdocio, la autoridad, te ponen las manos en la cabeza y te hacen una como intención, pero se le llama bendición. Okay. Entonces, ese día a mí me dieron una bendición y ya dejé de ver cosas. Con el tiempo supe que posiblemente me han tapado mi ojo. Todavía no llego a ese punto en el que lo entiendo completamente, pero sí dejé de percibir esas cosas y de los 12 a los 19, 20 años, más o menos, pues estuve consagrada a la iglesia de los mormones y todo súper bonito, todo. Yo decía, a mí nunca me ha pasado nada malo en la vida y uno de mis miedos más grandes era fracasar en el matrimonio y pues cómo me iba a pasar eso en una iglesia y me casé con un ex misionero por el templo, así todo de princesa, vestido de blanco. O sea, todo lo que yo había soñado se estaba cumpliendo en ese momento. Ajá. Pero nunca imaginé el otro lado de lo que era vivir en un matrimonio y todas las cosas que pasaron dentro, que me hicieron recordarme quién era, porque yo ya lo estaba olvidando. Por el simple hecho de olvidar que me gustaba bailar, que me gustaba patinar, que me gustaba colorear o pintar o dedicarme a lo que me dedico actualmente. O sea, como que a veces por estar tanto involucrada también en relación de pareja, te olvidas de ti misma y empiezas como a querer complacer a la otra persona, ¿no? Pero en sí te puedo decir que ese fue como que mi caminito de cómo llegué al tema de también casarme tan joven y sobre todo de que estaba estudiando también mi carrera y decía, ay, pero Dios me va a bendecir porque estoy cumpliendo con Él. Sí. O sea, estoy cumpliendo con el hecho de formar una familia y me va a ir bien y voy a tener a mis hijos y mis hijos me van a impulsar.
Y yo siempre como que me mentalicé a que sí iba a poder terminar la carrera. Y justo a mí la carrera me motivó otro nivel, más mis hijos, para yo poder salir adelante y decir, no me puedo quedar llorando por por este dolor que estaba sintiendo por quebrarse mi matrimonio, porque tú sabes que a nivel social, más en ese entonces, hace como 11 años, para mí era como, ¿cómo voy a ser mamá soltera? O sea, ¿cómo voy a...? ¿Y la presión de tus papás cómo era en ese momento? Igual, o sea, ¿cómo voy a decepcionar a mis papás? Sí. O sea, mis papás a mí me lo han dado todo. Tengo el ejemplo perfecto de relación de pareja en ellos, porque en ellos he visto que las relaciones pueden ser duraderas, con respeto, en apoyo, comunicación. Y qué vergüenza. O sea, qué vergüenza para... ¿Cómo les voy a decir? Y no les dije, de hecho, te voy a ser bien honesta. O sea, mi hermano no fue a mi boda. Mi hermano no quería que me casara. Okay. O sea, era como de que, ¿cómo te vas a casar tan chiquita? Y el haberles como dado la razón de que es que les hubiera hecho caso, no me hubiera casado tan chiquita. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces para mí en ese momento era como, me quedaba Mucha culpa. y seguía viviendo lo que estaba viviendo, o cortaba de tajón, me mentalizaba que iba a salir adelante con mis hijos, y todo eso que me decían era como un impulso a lo voy a hacer y voy a demostrar que sí puedo. O sea, voy a demostrar que sí puedo salir adelante a pesar de que no tuve éxito en esta parte o en esta área de mi vida, ¿sabes? Para mí fue muy, muy doloroso. O sea, fue como, tú has sentido cuando has terminado una relación que sientes que todo se termina. O sea, es algo que te tumba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te olvidas de ti misma y Pues son todas tus ilusiones, tus expectativas, todo se te va. sí, y lo que apuestas también en el aspecto de familia. Y justo me enjuiciaba por muchos años, decía, es que, ¿qué sentido tiene haberme graduado de licenciada en mercadotecnia y No. tener un fiestón y si yo ya Fracaso. fracasé en el matrimonio? ¿O qué sirve tener reconocimientos a nivel laboral si yo no estoy bien en esto? Era algo muy fuerte para mí, ¿sabes? Entonces eso fue lo que siento que me marcó muchísimo, Sí. pero a causa de eso, una amiga, yo creo que en común, estaba estudiando las constelaciones familiares, y cualquier cosa que yo le decía o algo que yo estaba pasando, me mandaba frases con barras de Access, y yo decía, ¿qué es eso? O me decía, ve a tal institución para que trabaje esta parte, o un psicólogo. Y me empezaba como que a guiar a dónde ir. Y hoy en día ella ya es consteladora, es una persona que ha guiado mi vida en ese aspecto del camino, del desarrollo personal, espiritual. La admiro mucho en el tema profesional precisamente porque es mamá, tiene sus negocios, y todo lo que ella me decía, yo lo hacía. Haz esto. Y yo corría y lo hacía, ¿sabes? No sabía ni cómo, ni qué respuesta, ni si me iban a dar algo de tomar, si iba a vomitar. Cualquier cosa, yo no sabía. Confías, sí. Confié totalmente porque aún, yo siempre he dicho que las personas que llegan a constelaciones familiares, que es una de muchas herramientas que he hecho, es de valientes, porque no llegas resolviendo toda tu vida las 2, 3 semanas, pero es ahí donde empiezas a ver como el porqué. El panorama perfecto de, mira, este cagadero tengo en mi vida y ya sé por dónde empezar a ordenarme. Y es algo que me guió esa parte. Lo suspendí como 4 años de que dejé lo de las constelaciones y me fui a lo que es la reprogramación neurolingüística, todo lo que tenga que ver con la mente, la emoción, a nivel Pero para psicológico. entonces ya habías dejado la religión. Ya. ¿Cómo fue tu salida de la religión? Sentí que como cada domingo había congregaciones
y los lunes una cosa, los jueves otras cosas. Me invitaban y yo era como de que dejaba de ir. Y sí fue muy difícil porque ahí estaban mis amistades, Tu mundo. ahí estaba mi contención, ahí estaba mi mundo, ahí estaba mi soporte. Y fíjate, yo conozco muchas mujeres que se refugian mucho en la iglesia a través del Evangelio de Jesucristo, pero yo no sentía que me empoderaba ir. Yo sentía que me debilitaba ir por lo que escuchaba. Creencias más. Ajá, el por sistema que tenía. el sistema que se tenía. Entonces esa parte fue como para mí más liberador el hecho de poderme poner ropa que no me haga sentir que no soy digna o hablar de una manera en la que a lo mejor estoy haciendo que Dios se avergüence de mí. O sea, muchas esos tipos de creencias que después me di cuenta que, o sea, las religiones en sí no es que esté mal o esté bien o que hay un sistema de creencia. Lo veo hasta necesario por el mundo en el que estamos. De alguna manera Lleva un control. nos suaviza el creer en algo o el tener principios, valores. Pero en sí yo en la iglesia me sentía, pues Limitada. hay mucha manipulación, hay mucho control, hay mucho de Mucha culpa, mucho hermana, miedo. o sea, si usted no hace esto, ¿qué se espera de sus hijos más adelante? El mundo está en perdición, este es el único camino, esta es la única verdad. Y imagínate, o sea, cómo no vas a querer estar en un lugar donde te dicen, esta es la única verdad y por aquí es. Entonces para mí fue bien difícil porque fue como de todo lo que me recuerda a esto, amistades, todo. O sea, ¿Y tu familia cómo te...? yo siento que mi familia respetó mucho mi proceso, sobre todo mis papás, porque sabían que sabían que yo estaba pasando por mi papá siempre dijo, y le decía a mi mamá, déjala vivir su proceso. Eso era lo que mi papá decía. Y hoy entiendo esa frase porque justo he aprendido que no debemos intervenir en el proceso de las personas. Y si así fue mi proceso, fue más que perfecto. Y que tus papás no te estuvieron ahí todavía con más presión. Fíjate que mis papás también dejaron de ir. Mis papás también se sintieron lastimados. Como que ellos creían que el estar ahí no me iba a pasar nada de eso. Porque hasta ellos decían, ay, ¿con quién se iban a poner de novias estas mujeres? O sea, sus hijas, pues. Sí. Y obviamente entras a una iglesia pensando en que, pues ahí te va a ir bien, ¿sabes? Esa es la expectativa. O sea, de cómo... Ese es el buen camino. Sí, este es el camino, vas a conocer a un buen muchacho, porque en el mundo, ¿qué muchacho vas a conocer? Alguien que fume, que tome, que se ve en el mundo. Adoctrinaditos. Ajá. Y en ese escenario del estar aquí era como mucha seguridad para ellos, mucha confianza de mis hijas van a tener éxito en el matrimonio y la realidad es que pues tuve esa experiencia y te puedo decir que mi hermano no se ha casado, mi hermana tampoco y mis papás es como de disfruten, vivan, conozcan, experimenten. Y cuando entras al mundo de las constelaciones, de qué es lo que más te das cuenta que estás repitiendo de tus padres. Fíjate que yo sí te puedo decir que en su momento les echaba la culpa a mis papás. De que no me agarraron como de la mano para decirme, hey, no lo hagas. Pero al mismo tiempo agradezco que no lo hayan hecho de esa manera porque yo he hecho lo que yo he querido. Y mis papás siempre nos han como guiado a hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando obviamente no dañemos a terceras personas o a nosotros mismos. Entonces,
yo descubrí que dentro, imagina que yo, o sea, me divorcio y me amargo, o sea, estoy enojada y estoy enojada con todo el mundo y me peleo con mi mamá y me peleo con mi papá y me peleo con todo el mundo, ¿no? Porque pues estaba enojada Sí. y les echaba la culpa. Entonces, cuando, pues yo como tengo 2 hijos, yo estaba viviendo en la casa de mis papás, eh, porque una psicóloga me dijo, yo le decía, no, es que yo no quiero vivir en la casa de mis papás porque quiero ser independiente. Entonces descubrí que me casé porque quería ser independiente. Entonces una psicóloga me dijo, ¿cómo vas a pensar que vas a ser independiente cuando tú sola te esclavizaste, casándote y teniendo 2 hijos? O sea, ¿en qué momento vas a ser libre e independiente? O sea, como que me hizo esa confrontación y, y después dije, es que yo quería como demostrarle a mis papás que podía. Como que siempre estaba en conflicto de que por ser diferente, porque hablando de mi infancia, siempre me consideraron una persona muy auténtica, o sea, era una niña muy auténtica en el aspecto que hasta cómo hablo, como mi voz, y que me decían mis tíos como de, oye, me hacían hablar para como detonar que yo estaba ahí. Entonces, yo sentía que al mismo tiempo como no me dejaban, o sea, me dejaban ser, pero al mismo tiempo mis papás no me limitaban. No te cases porque esto y esto, pero si te quieres casar, bueno, te apoyamos en esto y esto. Entonces, yo en ese momento, cuando quise como independizarme ya, habiéndome divorciado, teniendo mis hijos, yo le dije a mis papás de que me quería ir a vivir yo sola con mis hijos. Entonces ahí en ese momento me di cuenta que no estaba en el orden de hija cuando yo discutía con mi mamá, un ejemplo. Yo estaba en el orden de como pareja, porque en ese momento, ¿Con tu mamá o con tu papá? con mi mamá, Ajá. porque en ese momento mi papá sí fungía como relación de pareja, pero como yo estaba en un proceso de que me cuidaban a mis hijos, creciendo económicamente, pues era apoyar mucho en esa parte como de la casa, aportar. Y cuando no lo hacía, era como que yo sentía como que la carga como de un esposo, como de que no estoy dando, no estoy siendo proveedora. Ajá. Entonces, yo ahí fue cuando empecé a ver mis movimientos, como primero que nada tengo que recuperar mi lugar como hija. Cuando iban las constelaciones y que hablaban como de los órdenes, yo escuchaba las frases como de mamá y papá, de tomar tu lugar, y yo me quedaba pensando en qué lugar estoy, Sí. cómo me estoy dirigiendo a ellos. Me estoy sintiendo más grande que ellos. No estoy siendo hija, estoy siendo, inclusive me estoy creyendo más grande que ellos y estoy actuando desde la soberbia, estoy actuando desde el enojo y ahí es donde yo descubría, salía a mi mundo y me daba cuenta que mi relación con mi mamá era de una manera y se empezaba a transformar porque yo ya lo veía diferente. Haz de cuenta que yo tenía unos lentes que se miraba morado y me quitaba los lentes y me ponía otros donde se miraba todo clarito. De que no era ni siquiera mi mamá ni mi papá, era mi perspectiva de lo que estaba viviendo. Que no sé si tú has escuchado esa parte donde dicen que cuando estás en ese mundo del conocimiento, del desarrollo personal, despertar, todo el mundo quieres que lo haga. O sea, todo el mundo quieres Salvar a todos. Sí, y quieres resolver un tema con tu mamá y quieres que tu mamá vaya. Sí. Quieres resolver un tema de pareja y quieres que tu pareja vaya. Sí. Cuando ahí la responsable eres tú, ¿sabes? Sí. Entonces yo quería que todo el mundo fuera y me daba sorpresa que mis papás o sea, no son de ir al psicólogo, no son de ir a constelaciones. Con el tiempo, pues sí pasó, ¿no? Pero esa es otra historia con mi hijo.
que le diagnosticaron autismo. Entonces también para mí eso fue como un reto porque sabía que no quería como medicarlo, Sí. sabía que yo no quería que no pasara lo que viví cuando yo estaba chiquita, yo era súper hiperactiva, o sea, yo hacía la tarea parada, me dormía en las clases en recreo me dormía, porque como era muy hiperactiva y me daban medicamento, pues me dormía. O sea, era como que la manera en la que me regulaban antes esas energías, ¿sabes? Sí. Entonces, como que por esa experiencia yo no quería que mi hijo pasara por lo mismo y también empecé como que a estudiar esa parte de lo alternativo. Ujú. Entonces, en las constelaciones también me di cuenta que las enfermedades vienen al servicio. Sí. Y desde que yo descubrí que las enfermedades vienen al servicio, ya no me enfermo. Porque les agradezco a todas las que aparecen. O sea, si me sale una perrilla en el ojo, le digo, gracias, que no estoy viendo. A ver, Sí. del lado derecho al lado izquierdo. A ver, que tengo que trabajar. Y lo Sí. estoy como que ya estoy como que hasta, Canalizando. ajá, y hablando con mi cuerpo y reconociendo que la enfermedad viene al servicio de tu alma, porque el alma, ¿cómo se va a expresar? O sea, el alma se expresa a través del cuerpo. Entonces eso fue como que lo que me impactó y cómo empecé yo a ordenar como mis piezas, pero primero que nada poniéndome en el lugar de hija. De hija. Ujú. ¿Cómo te llevas con tu mamá en ese momento? Me llama mucho la atención que me menciones que estabas en el lugar de pareja, pero ¿cómo era tu relación con ella? Fíjate que cuando hicimos la constelación de que estuve presente en tu Conmigo, constelación, sí. me di cuenta de algo que no lo hacía consciente. Ujú, No escucho a mi mamá, ujú. o sea, no escuchaba a mi mamá, ya la escucho. Gracias. Ya, no escuchaba a mi mamá, no la veía como mujer, Sí, ni como la veía desde los ojos de una hija herida, rebelde. de rebelde. Ay, Ajá. quítate. Sí, de que, a ver, sí me dejas hacer lo que yo quiero, pero siento tu miradita juzgoncita, Sí. ¿sabes? Entonces siento que en ese momento con mi mamá era discusión tras Ujú, discusión. ujú. No, no había apertura a platicar. Era como la viejita que estaba al fondo de que tienes que escucharla por sus formas, no son tus formas. O Sí, sea, era un bloqueo, o sea, tenías con la cortina abajo, o sea, no te permito que pases de aquí, pero tengo un resentimiento contigo, ¿no? sí. Inclusive con mi papá, Ujú. yo empecé a ver cuando trabajé la energía masculina, o sea, de ver a los hombres valiosos, con su propia dignidad, con su propia eh, luz, porque pues yo estaba atacada con el tema de los hombres por la experiencia que yo estaba viviendo a través de los hombres. Yo decía, pero ¿cómo es que estoy tan enojada si yo no tengo una experiencia de un papá que golpea, que fuma, que me haya dado un mal ejemplo? Sí. Y cuando estuve en eh, se llamaba Danzando con tus ancestros, que es como una constelación, pero bailando, Ujú. te recomiendo hacerlo. Descubrí, porque yo le decía al coach, le decía, es que yo no entiendo por qué tengo esta como perspectiva con los hombres si no tengo ese ejemplo porque se van al papá, que la historia del papá, etcétera. Y me dijo, es que al contrario, tú crees que nadie va a ser mejor que tu papá. Ujú. Y yo de que, pues Era una competencia con tu papá, ajá, era una competencia con mi que papá. tenían ellos con tu papá para Ajá, superarlo. sí, y que nadie era mejor que mi papá. Mm. Entonces, hice ahí mi actividad, mi liberación y todo. Y cuando hice ese ejercicio de inclusive ver a mi papá con mis propios ojos, o sea, desde la mirada desde hija Ujú. y no con la mirada de lo que mi mamá me decía de mi papá. Sí. Porque cuántas veces no nos creemos la historia de lo que nos platica mamá. Ujú. Y que, es que tu papá, ay, es que tu papá, ay, no le digas a tu papá, yo le voy a decir. Y de alguna manera no lo hacen
como queriendo hacer quedar mal, Pero es a través de su dolor. pero es a través de su, ajá. Entonces es como, fue una experiencia en la que lo fui viviendo, que te puedo decir que tengo unos 5 años, que tengo una relación mucho más cercana con mi papá, que yo siempre he creído que mi papá es un papá presente, trabajador, que está ahí con nosotros siempre, pero no había comunicación, había ausencia, pero no lo veía como... Es normal que papá esté presente porque está trabajando y lo ves en la noche y lo ves en el día que Y se te da todo despide económicamente. y te da todo económicamente, pero emocionalmente No está. no está. Entonces, trabajar esa parte desde mi propia mirada como hija fue también muy liberador porque aunque yo no tenga una experiencia traumática con mi papá, física o mental, pues sí había como una ausencia emocional. Y que es algo que también lo trabajé Porque también lo atraías en tu pareja. y también lo trajiste? traía. Ajá. Lo atrajiste con tu matrimonio, ese tipo de hombre igual. Presente, pero emocionalmente ausente. Fíjate que en mi primer matrimonio no me mostró otras heridas, Ok. no tanto la energía con la parte masculina. Ok. Pero fue interesante, porque no sé si te has dado cuenta, el año pasado yo traje mucho la energía femenina, mamá y toda la energía de mamá y su linaje, etc. Y este año ha sido todo papá. Y justo lo que estamos platicando ahorita antes de empezar, de cómo se activa la energía masculina con respecto a papá, que es tomar acción, tomar esa decisión de ya hacer las cosas. O sea, sí, trabajaste un año mamá y mamá es emoción, mamá es mantenerte en tu centro y volver a ti y estar contigo y ser amorosa y escucharte, entenderte, maternarte. Pero luego ya la vida te dice, ok, ya trabajaste esa parte, ahora toca papá, y es donde dices, ahí, así cómo salgo a tomar acción. Si yo no tuve un papá que me dijera tal cual la dirección. Y esa parte donde me dijiste la vez pasada de que, oye, es que estoy trabajando mi parte femenina y cómo justo ahora ya estás tomando acción, ya viniste al podcast, ya estás haciendo más cosas por ti. ¿Cómo lo canalizas eso? Actualmente estoy como dándome el permiso de honrar mis formas viejas, antiguas, Sí. para incluir las nuevas formas que he aprendido, porque supongamos, el año pasado, como te comento, toda la energía femenina y lo veo reflejado como también en mi trabajo, de que súper activa, súper exigente, queriendo controlar todo, mi agenda, querer tenerla todo el tiempo llena para sentirme productiva, para sentirme que estoy haciendo algo, porque si no, no me sentía importante. Sí. Y ahora, con todo este proceso que llevo, yo me dije este año, a ver, Jocelyn, si ya te diste cuenta que tus parejas te muestran tus heridas, el trabajo, las empresas con las que trabajas, tus vínculos, quise como que aislarme, como para no ver nada de eso, pero era cuando más estaba como que encontrándome a mí misma, porque tuve unas crisis de ansiedad muy fuertes, yo no conocía lo que era la ansiedad. Le echaba la culpa que me dio COVID y que las vacunas y que no quería hacerlo, pero lo hice porque no vaya a ser. Sí. Entonces me empecé a colapsar, o sea, mi sistema nervioso, yo llegué a un punto en el que ya dejé de trabajar. O sea, imagínate, 5 trabajos. Cuando no estaba trabajando en el día, estaba trabajando en la noche, trabajaba sábado, trabajaba domingo, trabajaba todos los días. Y llegó un punto en el que trabajaba y mi mano empezaba a temblar. Y yo decía, ¿cómo mi mano va a temblar? Y es con lo que trabajo. ¿Y si me pasara algo con la mano, ¿a qué me dedicara? Y empezaba yo a pensar en qué me iba a dedicar. Si me hicieran falta las manos. Sí. Entonces empecé como a obsesionarme con el estudio
de lo que es. Antes de estudiar mercadotecnia, yo quería estudiar psicología. Entonces he estado como que obligándome a trabajar en lo que estudié, pero al mismo tiempo estudio lo que a lo mejor me hubiera llevado 5 años de psicología en 11 años que he vivido el tema de mi desarrollo personal con diferentes herramientas, ¿no? Entonces, yo estaba en un colapso en donde, te lo juro que la técnica de respira profundo para quitar la ansiedad no funcionaba porque no me entraba la oxigenación. ¿Cómo iba a respirar profundo? Pues me desmayaba, o sea, no oxigenaba, me desmayaba, mi sistema nervioso súper colapsado. Obviamente eso me llevó a no trabajar por un tiempo porque pues cómo lo iba a hacer. Entonces empecé como que a darme cuenta que parte de mi futuro que estaba viendo en ese momento mentalmente era como cuando tenga 30 años, para cuando tenga 30 años yo ya tengo que tener esto y esto. Era como que súper exigente de ya tienes que haber viajado internacionalmente, ya tienes que haber hecho una maestría, tener un carro, tener una casa, tener un matrimonio perfecto. Era como una proyección materialista, por así decirlo, en el que no me permitía como ver más allá de lo que realmente yo quería lograr. Entonces yo decía, a ver, para poder lograr esto, primero tengo que enfocarme en el ser, porque todo lo que tenga va a ser en contribución a mi ser, o sea, de la filosofía del ser, hacer y tener. Entonces empecé a lograr cosas, pero no me sentía como satisfecha, porque sentía que algo me faltaba. Y, y me empecé a decir, bueno, si este año ya trabajaste la energía masculina, el tema de la acción, desde qué energía vas a empezar a actuar. De la misma que te mostraba la herida de traición, la herida de abandono, la herida de rechazo, o desde la conexión con tu alma hacia el propósito divino. Porque era lo que me cuestionaba mucho porque sentía que no, como que ya se había, como si yo hubiera culminado a mis 30 años ese contrato que yo ya me había hecho. Okay. O sea, de que o sea, ya logré casarme, ya logré tener hijos, ya logré graduarme, ya logré viajar internacionalmente, ya logré fa. Sí. ¿Y qué sigue? O sea, Ya no ¿cómo te sientes? Pues no me sentía plena. Sentía como si mi ego hubiese estado constantemente en un estado de supervivencia y que al mismo tiempo estaba actuando en automático y al mismo tiempo no estaba como tangibilizando esa historia tan maravillosa que yo me vendía antes de que me pasara el caos que me pasaba por la mente. Pues. Entonces, cuando yo conocí a mi pareja actual, él me conoció en una etapa en donde yo no quería novio, yo no quería conocer a nadie, porque yo decía, ¿para qué le aviento mi veneno? O sea, como que yo me sentía como cuando te envenenan y que tienes que purificarte. Primero tengo que purificarme y después tener una relación de pareja. Okay. O sea, y él era como de que, ay, pues sigámonos conociendo. O sea, era como, la verdad, yo admiro mucho a mi pareja porque ha sido muy paciente. Si hay algo que me hace estar como que su amor me lo demostró a través de la escucha, algo que yo no tenía, como que nadie me escuchaba, como que, como a quién le cuento todas esas cosas que yo tengo en mi mente. Y él podía escucharme 3 horas, es muy empático también. Yo hice una carta, pues le hice una carta a Dios, al universo, en donde manifestaba una pareja que me pudiera escuchar, que pudiera acompañarme, que me dejara ser yo misma, que no me controlara, que no me manipulara,
que, que pudiera apoyar mis proyectos, que fuera un compañero en el que yo pudiera sentirme respaldada, sostenida, para yo bajar como que toda esa guardia que tenía de, es que yo puedo sola, es que yo no, inclusive a mi novio, a mi esposo le tocó en ese entonces que yo le decía, ay, no, no me ayudes, yo puedo sola. Dime qué hago, qué te doy. Yo era como que la, Sí, la energía masculina. sí, la de que, ¿qué hacemos? Ajá. La que de la Resuelve. iniciativa. Y él me decía, Jos, tú eres una mujer con mucho liderazgo, tienes mucho potencial, pero aquí no necesitas hacerlo. Aquí eres Jocelyn, la que duerme, la que hace del baño, la que estornuda, o sea, como que me bajaba de que eres un humano, o Sí. sea, eres humana, sientes, y me da risa porque siempre me da como que, siempre me aterriza con eso. Ellos, todo el mundo, no sé si lo vas a poner, pero dice, todo el mundo caga, Sí. todo el mundo se echa pedos, a todos les apesta, o sea, como que siempre me haces ese comentario porque él me enseñó como esa parte de poder apreciar la energía masculina sin sentir que me querían controlar. Hacia la parte económica también, de que no, yo no quiero que nadie me dé dinero porque pues, el que me va a dar dinero va a creer que haga lo que esa persona quiere. Me va a manipular. Me va a manipular y esa era la creencia que yo tenía, ¿no? Entonces, siento que esa parte de trabajar mucho el permiso también de mamá hacia papá, de ir hacia el mundo, de tomar los viajes, el dinero, en esa parte de la energía masculina se me hace muy bonita porque no nos enseñan eso. O sea, nadie nos dice, literalmente te conviene estar bien con tu mamá y tu papá para que te vaya bien en la vida, ¿sabes? Sí. O sea, si te llevas súper mal con tu papá, te recomiendo que te lleves súper bien con él, o si no le quieres hablar, pero si tú visualmente estás bien con él, porque entiendo que hay personas que por su experiencia a lo mejor no pueden verlo o no pueden tenerlo presente, visualizar que estás bien con él y con tu mamá. Eso es algo que a mí me hizo como reconciliarme me hizo reconciliarme con la vida y cómo tomar la vida. Porque a veces venimos pensando en que estamos viviendo la vida y no la tomamos como es. Wow. Yo hago mucho énfasis en la sanación con los padres y también el hecho de poner límites con ellos, ¿cómo lo viviste? Ese es un punto que sí, tienes que amar a tus papás y llevarte súper bien con ellos, pero también hay que poner límites, porque si no también te consumen y ahí es donde se te voltea la moneda. ¿Cómo pusiste límites con tus papás desde el amor? Con distancia. Era quería decirlo, pero Con distancia. De hecho, estaba leyendo en un artículo que a veces es necesario. Parte de la sanación es tomar distancia con esos vínculos que en ese momento hay como toxicidad, conflicto. Porque en este caso, después de 8 años que yo les hablaba a mis papás, que era parte de mi proceso que también me acompañaran, que me empezaron a acompañar por mi hijo, porque mi hijo les contaba y como que empezaron a ver cambios en mí y ya empezaron a ir y como que sí creen en lo que estoy haciendo. Y a veces hasta mi mamá me dice, ay, constélame la rodilla, a ver qué sale. O sea, ya como que lo ven normal. Lo ven normal como parte de mí. Pero en el tema de los límites, distancia, el hablar con ellos desde esa parte en donde estás pasando por un proceso, que lo respeten. Yo siento que es muy normal que cuando te independizas, vamos a poner un ejemplo. Mi mamá, no sé, por ejemplo, quería ayudarme a limpiar y quería llegar y decirme dónde poner la cazuela o cómo
agarrar una escoba, porque pues yo no era ama de casa, o sea, siempre he trabajado y no tenía como que ese cuidado en casa. Ujú. Entonces una vez yo le dije a mi mamá así como de que, oye mamá, cuando me visitas, o sea, quiero que me visites. Ujú. No quiero que pienses en que me vas a limpiar, me vas a lavar, me vas a cocinar. O sea, realmente quiero como sentir tu visita. Ujú. Y en una ocasión, en una, en un taller que tomamos como del tema de la mujer, hice una visualización de, de que veía en mi mamá como algo que admiraba. Y me puse una carta bien bonita, o sea, como si no lo hubiera visto nunca. Ujú. Y me acuerdo que llegué y se lo leí. Y mi mamá pues se empoderó un montón porque empecé como que a reconocerle todo lo que yo admiraba de ella. Y yo me dije, mi mamá, parte cuando yo me reconcilié con mi energía femenina, yo empecé a ver a mi mamá súper valiosa. Mi mamá tiene una energía femenina súper, así como de, si quieres aprender de energía femenina, mira a mi mamá cómo actúa. Ujú. Y yo lo veía súper mal. Ujú. O sea, no me gustaba lo que yo veía. Y cuando trabajé esa parte ya me empezó a gustar y como que le empecé a reconocer Y te empezaste a reconocer a ti y me misma. empecé a reconocer a mí. Y también siento que eso sirvió como un límite con amor, porque a veces estamos tan acostumbrados como a decir lo que no o a ver eso que no te gusta. Ujú. Ay, mi mamá nunca me escucha. Y lo empiezas a repetir y tú no la escuchas a ella. Ay, mi mamá, cada vez que voy me juzga porque el tapete estaba sucio. Empiezas a ver lo que tu mamá, cómo te regaña. A veces los padres nos quieren dar consejos a través del regaño. Ujú. Entonces yo me puse en su lugar y dije, bueno, a ver, yo soy mamá y es algo que yo también le digo a mis hijos. Yo siempre voy a ser su mamá. Aún estén grandes, el regaño o la sugerencia o la llamada de atención, recíbanlo porque soy su mamá. Y es algo que yo empecé a ver con mi mamá. Porque realmente La rechazabas mucho. la rechazaba. Sentía que no tenía razón mi mamá. Sentía que ni sabía, Pero estabas como defendiendo a tu papá. a lo mejor. Yo creo que estaba en lealtad con mi papá, Sí. de que no lo escuchan. Ujú. Y Sí, eso te hacía ser cómplice de él. Y por eso satanizaste a tu mamá. Que sí, fue lo mismo que a mí me pasó. Pues te lo digo, o sea, eso sí. me resuena mucho. Donde, No, y a mi mami le gusta, no es como que lo haga, pero mi mamá llama mucho la atención. ujú. O sea, mi mamá siempre está hablando, ella es la que Impone mucho. impone, la que dice a dónde vamos a ir. Si es cumpleaños de mi papá, a dónde llega tu mamá. Ujú. No es donde mi papá quiere ir, pues, es donde llega mi mamá. Porque mi papá es feliz viendo feliz a mi mamá, pues. Ok. Entonces era como que un pleito de ¿y tú qué quieres? Sí. No puedes decidir tú porque mi mamá. Y era un pleito hasta no que rompí esa parte. No veías la energía masculina de tu papá firme, pues. No. Cedía mucho a tu mamá y débil. Entonces tú adoptaste el papel de energía masculina representando a tu papá porque él no podía. Ujú. Él cedía. Y Entonces, yo, o sea, él él cedía. cedía. Y era como el pleito venía a causa de que ella quiere hacer lo que ella quiere y yo también quiero hacer lo que yo quiero. Sí. Y a ver Así. quién. Y no me importa si lloras, no me importa Sí. y siento que sí fui muy grosera en ser soberbia hacia creer que no podían. Ujú. Como que es algo tan inconsciente el creer que como ya crecimos, mis papás lo que me enseñan no es tan valioso como yo creo que es y me voy por la vida a buscar mi propia información Sí. o mi propia educación. Así como la constelación de que, ay, ya, no volteo para atrás. Sí. Loca. Sí, da de cuenta. Yo no quiero voltear para atrás, no quiero escucharlos, pero honrar a los padres es lo principal que debemos hacer y vienen los mandamientos, ¿no? O sea, Fíjate que después entendí muchas cosas que yo no entendía en la iglesia de los mandamientos. Honra a tu mamá y a tu papá.
créeme que yo se lo aprendí en las constelaciones. Sí. El honra a tu mamá y a tu papá para mí era como de, tengo que hacer lo que ellos Es que lo que quieren. ellos quieran. No. ¿Qué es? muchísimo. Explícaselos a las personas que nos están escuchando, ¿qué es honrar a nuestros padres? Tomarlos tal y como son. Honrarlos es mirarlos así tal como son, ya sea si son enojones, regañones, que te imponen, que te quieren controlar, yéndome a la parte negativa, a tomar sus dones, sus talentos, el ver que tienes tú, o sea, tengo mi vida a través de ellos, porque sin ellos yo no tuviera vida. Independientemente de lo que ellos hagan o no hagan, ellos cumplieron con su deber. Y para mí eso fue como bien expansivo porque dije, qué belleza. Mis papás cumplieron con su tarea con el simple hecho de traerme a la vida. Y ya los sueltas, ya Y dejas que ya. ellos hagan lo que les dé la gana. Sí, realmente hasta cuando un ejemplo de que empiezas a ganar dinero, ¿no? Y que le das dinero a tus papás. Pero les das dinero y le dices a tus papás qué hacer con el dinero. Ahí ya tú eres, ahí te estás convirtiendo en más grande que ellos en el aspecto de que son como si fueran tus hijos porque le estás diciendo qué hacer con el dinero. Pero si tú les das dinero a tus papás desde la energía de hija, a los papás no le tienes que decir que hagan lo que sea con el dinero, ya si quieren gastárselo, emprender, lo que sea, ellos tienen que hacer con el dinero lo que ellos quieran, porque tú les estás dando algo, le estás regalando algo, ¿me explico? Sí. Y si no, se invierten en los papeles. En el tema del dinero. Qué enredo que nos pasa con los papás. Muchas veces. Pero sobre todo porque, fíjate, cuando yo constelé la parte de la soberbia, es cuando más empecé a ver a mis papás completos. Y completos me refiero con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades, con sus sombras, con su luz. Y los ves así como wow. Sí. O sea, como de no manches. Y ahora sí los empiezas a ver como padres, ¿no? Y tomas, o sea, a mí cuando me pasó eso, yo era como, quiero pasar tiempo con ellos, quiero conocerlos, quiero... Y empiezas a platicar. Sí. O sea, ¿y ya sabes de dónde platicas? Sí. Ya no ves al papá serio ahí nomás porque está serio y ellas, que no habla. Sí, es normal porque él no habla, él está en el teléfono todo el tiempo, ya empiezas tú como a ver, y yo sí le pregunto, ¿qué viste en tu infancia? ¿Y cómo fue tu papá? ¿Y cómo fue esto? Y mi papá pues se empieza a abrir conmigo porque ya yo me abro con él, pues, y hay más conexión con mi mamá también. Yo después de que constelé contigo, que tú fuiste la representante, ya empiezo a ver a mi mamá diferente y veo que ella también hace cursos en línea así de conciencia, yo desde cuándo, y meditando en línea, yo de cuándo, cómo, oye, empieza a entender su plática y ella también me hace preguntas, le leí el tarot hace días y es como, ¿cuándo tú ibas a aceptar esta parte mía espiritual que no era como para ella? Eso es cualquier trabajo, pues yo creo que estudies una licenciatura y te dediques a esto y hagas esto. Ahora es como, ok, o sea, ya puedo ver tus dones y tus talentos a partir de que yo pude verla a ella, que fue lo que viene en la constelación. Y yo siempre me regreso a los padres y digo, cuánta bendición hay en poder honrarlos, porque sin eso te pierdes totalmente. ¿Y sabías que cuando te peleas con tu pareja, no te peleas con tu pareja? Te peleas con tu mamá, con tu papá. Mamá, tu papá. Sí, vienen a representarte. Sí, y cuando inclusive estaba estudiando esa parte de la pareja, dices, ¿tú qué tiene que ver tu mamá y tu papá con tu pareja? Tiene que ver un montón de patrones que a veces también buscas en tu pareja, como por ejemplo, a mí me caía súper mal que me dijeran, es que buscas a tu papá en los hombres. Sí, tú no. Y yo, ¿por qué voy a buscar a mi papá en los hombres? O sea, no,
no le daba peso a creer en eso. Entonces empezaba a conocer a mi papá y veía a mi pareja y yo decía, sí Es se la parece. misma. Sí se Es parecen. lo mismo. Ajá. Exacto. Entonces, sí me llama mucho la atención esa parte. Y a veces hasta cuando estoy con mi pareja le digo, a ver, cuando yo le dije, yo renuncié al que me vieran como su terapeuta, como su mamá y como desde la energía masculina. O sea, yo hice una carta y renuncié como a cómo me veían los hombres también a mí. Entonces, me comportaba como muy maternal con los hombres. En este caso, con mi pareja, llegó un punto De la que misma forma dije, que lo hacías con tu papá. y yo decía, no tengo por qué, yo me pensaba, no tengo por qué cuidar, maternarlo, ni estarle diciendo Sí. cómo actuar, porque fíjate, es algo que lo aprendí en un año. Cuando me dicen, oye, ¿cómo equilibras como la parte de la energía masculina con tu pareja? Y él me dice, es que tú no tuviste que bajar tu energía masculina. O sea, yo tuve que elevar mi energía para compensar y darte eso que tú como mujer necesitas. Claro. Entonces me dice, si yo quiero paz de tu parte, yo como hombre tengo que poner todo de mi parte para ayudarte esa seguridad de que tú sientas paz, porque el hombre da y la mujer recibe. Sí. Entonces, cuando estábamos hablando como de esos temas, porque con él sí hablo de temas muy profundos, me hacía hincapié en esa parte de déjate ayudar, déjate recibir. Es que en el pedir está el dar, Jocelyn. Oye, si tú quieres esto, pídelo desde la humildad, no desde la soberbia. Y empezaba a relacionarme con él y me cachaba. Y hasta después le decía, yo te pedí una cosa y después me arrepentí y ponía el ejemplo. ¿Verdad que si te hubiera dicho de esta manera, supongamos, mm, me gustaría que me acompañaras a una conferencia, Ajá. a decir, es que tú nunca me acompañas a una conferencia. Ajá. Siempre tengo que ir yo sola. Si tú pensaras en mí, como desde el reclamo, ¿no? A decir, Desde la oye, víctima. ¿sabes qué? Cuando tú me acompañas a una conferencia, me encanta porque me gusta hacer equipo contigo, llegar agarrado de la mano contigo, estar sentado contigo, compartir contigo. Eso lo empodera a los hombres. Sí. A decirle desde la energía del reclamo. Y esa es otra cosa que yo aprendí también con los papás, porque hacemos eso. Siempre estamos en una energía del reclamo constantemente. ¿Y por qué no me diste? ¿Y por qué no me escuchaste? ¿Y por qué esta persona sí tuvo eso de su papá y tú no me diste esto? Ahí te conviertes en la mamá o sea, por algo está en tu pareja y tú juntos, ¿no? Él se convierte inconscientemente en tu papá. Sí. Y tú en su mamá, o sea, Sí. es la viva imagen, o sea, yo también tenía esos conflictos con mi pareja y era como, tú eres exactamente mi papá y yo me estoy comportando exactamente como es tu mamá. ¿Y cómo cambió esto? O sea, ¿en qué momento? O sea, y literal, yo también trabajaba esa parte de que cómo dejo de exigirle a gritos, cómo dejo de reclamarle, cómo le pido las cosas, pero desde una forma sana. Si mi reprogramación está en reclamar, en culpar a como lo vi con mis papás. O sea, está bien loco. Que lo normalizas, claro. Pero en este caso, por ejemplo, cuando ya te haces de una comunicación más asertiva, en este énfasis de quiero que me ayude a lavar la loza, un ejemplo de cuando viven juntos. Y la loza está sucia y piensas, me dijo que me iba a ayudar a lavar la loza y no la ha lavado.
Y ya te amargas, te enojas y le empiezas a reclamar, le empiezas a decir, no, Y que el otro tú, que... se Ajá. retrae. Y el otro súper cansado porque viene del trabajo y te empieza a decir, no, pues tú no has hecho nada, pues tú lávala. Y empieza el conflicto, ¿no? Que es lo más típico de una, Sí, sí. de una relación, de la losa. Tú no ves todo lo que yo hago. Tú no ves, ajá, como que el reclamo. El Entonces, defenderse el ellos. defenderse, ajá. Y lo he descubierto, o sea, hasta lo he puesto como en experimento, porque hago la prueba de cómo le diría, así como del pleito, y cómo me contesta, a cómo se lo pido, porque realmente en el pedir está el dar, ¿no? Sí. Entonces, hago todo, o sea, de que, voy a barrer y trapear, voy a poner ropa a lavar, y lo único que me va a faltar va a ser lavar la loza. Yo me encargo. O, oye, no creo alcanzar a lavar la loza porque voy a cocinar. Y si puedes, me ayudas. Si puedes, si quieres. Si no, ahí lo voy a dejar. No, no te preocupes, yo lo hago. Porque ya le estás como... a los hombres les gusta salvar a las mujeres. Sí. Entonces a los hombres les gusta sentirse que te ayuda. Ajá. Entonces si tú les dices de una energía de que los hace sentir inferiores o que no hacen las cosas bien, porque los hombres, por más que hacen las cosas bien, las mujeres no están satisfechas porque algo les va a faltar. Es algo que yo también he sentido, que he cuidado mucho en mi comunicación, y es algo que me ha funcionado. Ya, los vuelves a ser niños, pues si ellos no quieren sentirse niños. No, les gusta sentirse que son hombres, que son adultos, que pueden con eso. Y te lo comparto como experiencia, yo creo que se vive de manera cotidiana, porque actualmente pues no tenemos ninguno de los dos como alguien que nos ayude en el tema de la limpieza, pero son dinámicas que se ven en tu relación. Sí. Y que un problemita tan pequeño como la loza puede ser un problema que se dejen de hablar toda la noche. O ¿por qué no me contestaste? O ¿por qué si fuiste con tus amigos no me avisaste? O ¿sabes qué? Cada vez que vas con tus amigos quiero que me mandes una ubicación temporal porque yo me siento súper ansiosa y a veces, fíjate, a mí me decía él, cuando me hablas desde la ansiedad no me dan ganas de escucharte. Porque mejor no te relajas y ya me dices lo que necesitas. Sí. Los alejamos, pues, cuando estamos como... todas histéricas. Sí. Ajá. Y es ahí donde entra nuestra propia energía femenina a calmarnos, a gestionar nuestras propias emociones para no depositar en ellos toda esa frustración y el querer que ellos nos salven y nos sostengan, ¿no? Y es donde ellos se convierten en padres y es donde... Algo que ha funcionado mucho en mi relación y que se lo agradezco muchísimo a mi pareja es que él me trata conforme a mis fases de mi menstruación. O sea, casi siempre él es el que me dice, ya te va a bajar, andas en tu fase lútea, andas ovulando, andas así y así. Entonces, a mí me decía, a mí me llama mucho la atención que tienes un carácter que impone. Sí. Y en mis otras relaciones, yo sentía que me iba a quedar sola porque yo tenía un carácter que imponía. Sí. Entonces él me demostró que yo sí podía tener una relación de pareja, porque aún teniendo un carácter fuerte, él para mí era como que la persona correcta porque me escuchaba y me sabía de mi carácter. Entonces siempre que yo hablaba, me defendía, él me decía, no manches, admiro mucho tu carácter. Me gusta escucharte. Me gusta cuando te defiendes, me gusta que te enojes, que me digas lo que sientes. Y para mí eso era sinónimo de pleito. ¿Cómo me voy a enojar y decirle a alguien que estoy enojada y que no me sienta como que voy a ocasionar un pleito? Pues mejor me quedo callada. O sea, yo sola pues me silencio. Sí. Entonces él como que me hacía hablar. ¿Tienes ganas de llorar? Mira, aquí hay un papel de baño. Y me lo ponía. Y me escuchaba. A veces, cuando él no puede no está disponible en tiempo o a escucharme, me dice, oye,
hoy no estoy disponible. Y así me lo dice. Y yo ahora no lo veo como de, no puede escucharme, no está para mí. No lo siento como la ausencia de lo que necesito, sino como que valoro que siempre lo hace y que cuando no puede, yo también puedo respetar que no puede, porque sé que cuando pueda, se va a tomar el tiempo del mundo para escucharme. Y como es mi lenguaje del amor, para mí es suficiente con que me escuche. Así podamos estar todo el día ocupados. Y él siempre al final es como de, cuéntame tu día. O entre más ocupados estamos, más hablamos que cuando no estamos haciendo nada. Entonces siento que esa parte él como que me enseñó mucho a darme cuenta que sí hay hombres con energía masculina sana y que actúan de esa manera. Y cuando actúan de esa manera, como que también ya no estás como tan a la defensiva. Y yo siempre le digo que él me ha enseñado como que él se merece la mejor versión de mí misma y yo me merezco la mejor versión de él mismo. Y si yo no estoy en la mejor versión de mí misma, no quiere decir que no tengo un valor para él, porque en ese momento ando ansiosa, ando histérica o tengo miedo de algo que me pasó. Por ejemplo, el tema de la ciudad, que yo me ponía súper mal, que me desmayaba. Y la paciencia que tenía, porque él veía no a la Jocelyn que le pasaba eso, sino a la Jocelyn que él sabe quién yo soy. ¿Me explico? Sí. Que no me define una rabieta, un berrinche o una discusión, porque obviamente lo más importante en una relación de pareja es el respeto, la comunicación y que conozcan sus lenguajes del amor. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Me llamó la atención. Tiempo de calidad. Que él escucha y Sí. ponerte atención. Quieres que no te responda nada, pero con que te escuche. Sí, con que me escuche. Y bueno, como son 5 lenguajes, o sea, los actos de servicio, las palabras de afirmación, tiempo de calidad, detalles y el contacto físico. Entonces yo evaluaba como las quejas como de muchas mujeres hacia sus esposos o hacia sus parejas, de que no se sentían como suficientes. Entonces me di cuenta que pues cuando empecé a leer el libro de los lenguajes del amor, yo me dije a mí misma, la próxima pareja que yo voy a tener va a tener este lenguaje. Porque todas las situaciones que tú tengas en pareja las puedes enfrentar, a excepto que haya faltas de respeto, gritos o infidelidades. Eso sí es una regla para mí de que mientras no haya infidelidad y no haya maltrato físico o psicológico, es una relación que se puede salvar. ¿Por qué? Porque al final tú estás en tu propio proceso de construcción de tu mejor versión a como lo está tu pareja. Entonces ahí yo siento que cuando tú tienes una relación de pareja y conoces su lenguaje, es mucho más fácil comunicarte con él. Porque aún así que le he dicho, aún si tú me das flores y tuvimos contacto físico, que me abrazaste, que me besaste, que me hiciste un detallito o algo, pero ese día no hablamos, o ese día no me volteaste a ver, o ese día no me preguntaste cómo estoy. Hay cuenta que todo lo que hiciste no fue suficiente, pero no porque no haya podido, sino porque es como una compensación de que no hubo eso. Y eso es algo que también a veces los padres hacen, que nos llenan como de muchos detalles porque no nos pueden dar tiempo de calidad. Claro. Entonces, él también es su lenguaje de amor. Entonces, para mí es mucho más fácil como relacionarme con él, porque yo nunca le voy a reclamar por tiempo, nunca le voy a reclamar por que me escuche, que siento que a veces ocurre mucho en las relaciones de pareja, como de que no me das tiempo. ¿Cuántas mujeres hoy en día no las retacan de flores, de halagos, de que se van y les dejan dinero, pero no las pueden llevar al cine, no las pueden tomar de la mano a caminar por el parque o lo que sea?
porque ya están recibiendo lo otro. Pero yo conozco también mujeres que me dicen, no, yo me siento súper feliz cuando me dan un ramo de flores. A mí no me encanta que me den ramos de flores, pero hay muchas mujeres que sí, como las que les dan dinero, etcétera. Sí. Entonces yo siempre he dicho eso, el respeto, la comunicación y que conozcan su lenguaje del amor. Tanto como yo te lo doy a como tú me lo das. Claro. Eso Sí. es como que lo más... Fíjate, me llama mucho la atención porque yo, igual que tú, o sea, yo tuve una infancia donde mis papás siempre estaban trabajando y me daban todo. Ujú. Pero no tenía esa escucha, no tenía ese tiempo de calidad, ¿no? Y ahora que cuando estoy con mi pareja, yo empiezo a demandarle mucho tiempo, y me puede dar todo, me da todo, Así lo te que le pasa. pida, o sea, pero si no me escucha, yo, mi reclamo y mi grito o mi forma de atacarlo es que no me escuchas, no me escuchas, no me escuchas. Y yo no lo detectaba. Hasta después me di cuenta que era porque mis papás no me habían escuchado. Y por ende, pues yo tampoco me escuchaba y por eso lo reflejaba también en él, ¿no? Pero él era como, no me escuchas, pero ahora desde el grito, como el reclamo fuerte que yo le tendría que hacer Escúchame. a mi papá. Escúchame, o sea, aquí estoy, date cuenta, o sea, sí, me das todo, pero, y él desde su idea pues, es que te estoy dando todo, te Y estoy lo dando, valoras. y no lo valoras, y yo, sí lo valoro, sí, pero para mí no me importa lo material, a mí no me importa pero para él es todo, pues, el dar, Él el está proveer, pues, él cumpliendo. está cumpliendo, exacto, igual que mi papá lo hizo, pues. Entonces, ahorita que me dices que recalcas que tu lenguaje del amor es tiempo de calidad, y yo digo, bueno, sí es cierto, o sea, el tiempo de calidad que yo no recibí, por eso se refleja ahora acá, ¿no? ¿Cómo tú te das el tiempo de calidad a ti misma? Ay, mira, a mí me encanta leer, estudiar lo que sea en el momento que depende. Por ejemplo, ahorita estoy obsesionada con un libro que se llama El éxito en la vida en los negocios de Bert Hellinger y estoy como que obsesionada con ese tema. Y me gusta mucho bailar, me gusta darme mis espacios como para pintar y para entrenar, ya sea si lo hago a través si patino, si corro o inclusive cuando voy a terapias, también para mí eso es para mí. Ajá. Eso es como que lo que yo Escucharte. puedo. Ajá. Fíjate que hice una liberación somática en el Jardín Botánico con Agustín Fon. Y yo no sabía que era una liberación somática, la había vivido acostada y me tocaban ciertos puntos del cuerpo para liberar lo que son las memorias físicas. Contexto. Cuando estás en el mundo de la liberación, de la sanación, trabajas tantos temas que tu cuerpo físico también necesita liberar, porque quedan las memorias celulares, físicas. De hecho, también hay recuerdos sensoriales de que cuando pasa un camión, haces así, porque hay un recuerdo. O si escuchas un helicóptero, pero si tú te llevó a un trauma de ese ruido, tu cuerpo, es más, Se tensa. sí, se tensa. Entonces empiezas, ese tipo de terapias de la liberación somática es bien poderosa porque también a veces decimos, bueno, ya trabajé tanto ese tema y lo sigo sintiendo, como el tema de la violencia. Yo lo viví como, quise como trabajar mucho ese tema y cualquier cosa que me representaba violencia física, emocional, etcétera, mi cuerpo reaccionaba. ¿Cómo reaccionaba? Pues se me inflamaba el estómago, me salía acné o me ponía a temblar. Entonces fui y me canalizaron y haz de cuenta que me liberaron las memorias de abuso, las memorias de violación, las memorias todo lo que atacó mi cuerpo. ¿Me explico? Sí. Ya después hablamos de eso, de esas memorias. Pero cuando lo hice desde el baile, por así decirlo, porque como que mueves el cuerpo, haces la liberación. Y cuando estaba en el trance, te dice el coach,
abrázate a esa parte en donde más te duele, porque te lleva al sentimiento más profundo del miedo o de la ansiedad o del asco o de lo que sea que estés trabajando, te lleva hasta así fuerte, fuerte, fuerte. Y me acuerdo que me agarré así bien fuerte el estómago y empecé a decirme a mí misma, te escucho, te veo, eres valiosa, eres fuerte, eres poderosa. Y empecé a verme como yo misma me escuchaba mis necesidades de lo que yo quería hacer, lejos de que, porque nadie me escucha si hablamos de la escucha. Entonces, dice, ¿por qué tanto reclamo de que no me escuchan? Es que yo también no me estaba escuchando. O sea, cuando realmente no te son leal, fiel, o no estás teniendo eso que tú quieres, es porque tú misma no te lo estás dando. Cuando más extrañas a la persona que amas, es porque más te extrañas a ti misma. Cuando yo entendí eso, es cuando empecé a darle prioridad. Y fíjate, hay hay una como introducción cuando doy mentorías, donde les enseño a trabajar desde las 4P. Haz de cuenta que es el amor propio, el autoestima y luego las 4P, que es la pausa, la presencia, la prioridad y la paciencia. Entonces, en la pausa, pues trabajas el hacer, haciendo menos y logrando más, trabajando menos, pero ganando más. Y ahí meto la guía de trabaja 4 horas al día, 4 días a la semana. Y vas a tener el mismo éxito que si trabajaras 8 horas al día por 7 días a la semana. En la parte de la presencia, trabajas como que la atención plena. Y lo trabajo así porque me consideraba una persona con déficit de atención, con diagnóstico de neurodivergente. Entonces, todo ese tipo de herramientas, por ejemplo, de que te dispersas, no te concentras, todo lo que es la atención plena, o sea, el estar aquí y la hora, lo trabajas en la parte de la presencia. El estar presente para ti es tus pensamientos, tus movimientos, tú el estar aquí. Y en el de la prioridad, ¿qué está haciendo prioridad en ese momento? Por ejemplo, imagínate, a mí me dicen mucho mis amigas que admiran el hecho de que yo soy mamá y me doy tiempo para todo. Para mí eso es como un logro para mí de que me estoy atendiendo a mí misma. Porque si yo quiero estar bien para mis hijos, yo tengo que estar bien para mí primero. Asimismo, si en este momento, obviamente, si mis hijos es prioridad porque se enfermaron y yo quiero hacer algo para mí, obviamente es ahí donde pauso, pero hago pausas que no me limitan y que no me hacen sentir con culpa porque sé que lo voy a hacer. Porque muchas personas se dicen así como de que, oye, es que procrastino mucho. ¿Realmente estás procrastinando o estás haciendo una pausa para retomar lo que estabas haciendo con mejor claridad, con mejor energía, propósito, lo que tú quieras? Y en el tema de la paciencia, te das cuenta que sea lo que sea que vayas a hacer, aún te exijas, aún si tú quieres ser productiva o tener la mejor relación de pareja, ser la mejor hija, ser la mejor mamá, porque eres mamá. No. En este caso, cuando somos mamás, en el tema de la maternidad, la emoción que más existe en nosotras, las mamás, es la culpa. No podemos hacer un viaje si tenemos hijos. No podemos irnos a trabajar libremente porque estamos pensando en los hijos y qué estarán haciendo nuestros hijos. Entonces también esa parte, esas como que herramientas que tengo me hacen como liberarme también de mi tiempo y no estar pensando. Antes yo era de que si no trabajaba en un día, no estaba ganando dinero, ya no era útil. Y en cambio como que empecé a reconocerme en las cosas que sí hago, porque aún
estando en tu casa, barriendo en el baño. Tú como energía femenina puedes estar declarando que tienes ingresos, porque no es estar pensando en que es que si estoy aquí no se está reconociendo mi trabajo. No, o sea, pensar que todo el trabajo que yo hago es reconocido, es remunerado, porque estoy contribuyendo. Te estoy contribuyendo a ti, estoy contribuyendo a Dios como un canal, estoy contribuyendo a mis hijos, estoy contribuyendo a las personas que están en mi entorno. Y eso es algo que me gusta mucho como mencionarlo también cuando te dedicas al tema de la sanación, de la liberación. Es la manera más bonita como de florecer, porque si tú floreces, florece tu familia, tus ancestras, tus tías, tus abuelas, tus primas. Y a mí eso como que me emociona mucho porque no nada más lo estoy haciendo por mí. Y antes pensaba que al hacer algo por mí, estaba dejando de atender a mis hijos o a quien estuviera dentro de mi entorno. Y en cambio ahora lo veo más a que entre más tiempo me dedico, más me escucho, más hago lo que me gusta, todo por añadidura así de a mi alrededor, es como clean. Si no, me la pasaba peleándome, pues. Obviamente también tomo en cuenta las prioridades de mis hijos. Es la congruencia la que te lleva a manifestar todo lo que deseas. Sí. Por ejemplo, cuando llegan conmigo, pues la mayoría son mujeres, con el tema de que, ¿cómo voy a manifestar la vida que quiero? Tengo problemas en todo, vaya X. Y yo, a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces en tu día? No, pues nada. O sea, trabajo y pues como y mis cosas así. Pero ¿qué haces? O sea, por ti, tu rutina diaria, o sea, tu amor propio, como tú le quieras llamar. O sea, tienes una rutina contigo mismo donde estés llevándote esa lealtad hacia ti, o pones las prioridades de los demás primero que las tuyas y no, pues no, sí. pues hay un colapso ahí. Sí, Y luego entonces, te enojas. ajá, y es donde nada me sale, nada me llega, todos me presionan, todos me fallan, y toda la vida la tiene patas para arriba. Entonces ahí es donde empiezas a buscar el equilibrio desde tu persona principalmente, desde tu rutina diaria, desde, como dices tú, lo que me gusta hacer, lo que me llena, lo que me nutre, y después lo demás. El hecho, por ejemplo, que me dices de que tus hijos, primero eres mujer y después eres mamá. Y muchas veces las mamás, o yo he escuchado muchas mamás que dicen, no, es que primero soy mamá. Primero soy mamá, y es donde digo, oye, no. Y a mí sí me han criticado mucho porque viajo mucho y dejo a mis hijos con su papá. Pero están con su papá. Y es algo que he escuchado, ¿no? Que dicen, bueno, Jocelyn parece que no tiene hijos. Y les digo, y mis hijos saben, o sea, de que les digo, oigan, voy a ir a tal parte, disfruta. Cuando ellos se van con su papá, disfrutan a su papá, porque es el momento que ellos tienen con su papá. Imagínate, si ellos tienen un tiempo con su papá y yo no tengo nada que hacer más que estar acostada en la cama viendo la tele, es cuando más disfruto hacer cosas que quiero hacer. Si yo sé que van a estar un fin de semana con su papá, ese fin de semana me agendo un viaje con mi pareja, con mis amigas o con quien sea, para poderlo hacer. Y ahí es donde yo como que, pues están con su papá. Y están tomando a su papá. O sea, no le dejas de lado no lo haces a un lado, ni le quitas su lugar. No. Entonces es muy importante. Y les empecé a dar permiso de ver a su papá como, porque no creas que, o sea, de los 12 años que tengo siendo mamá, como hasta los 9 años les di permiso, ¿sabes? O sea, tuve que trabajar un proceso para poderles como dar ese permiso, y les empecé a dar permiso cuando mi mamá me dio el permiso a mí de tomar a mi papá. Pero no lo estoy hablando como de que mi mamá me lo dijo. O sea, es como un trabajo que hice en constelaciones. Y yo dije, no sabía que tenía que tener el permiso de mi mamá para tomar a mi papá. Y tomar la vida. Es que hice una constelación de viajes. Porque cada vez que yo quería viajar, se me saboteaban los planes. Y no me salían.
Ujú. Es como yo tenía el año pasado un viaje a internacionales, me daba mucho miedo como irme y dejar 5 días a mis hijos. Entonces, me acuerdo que tuve que hacer una constelación de viajes y ahí es donde aprendí que mi mamá me estaba dando permiso de ver a mi papá. Y mi papá me decía, hija, puedes ir al mundo y tomarlo tal y como es. Ay, Viaja, viaja, no. disfruta y a veces cargamos con ese pesar de cómo me voy a ir y no lo voy a compartir con mis seres queridos que más amo, pues son mis hijos. Ajá. Y ya ves que a mis hijos, pues, de que tengo que llevarlos a todos lados. Y la verdad, como te digo, como yo soy mucho de tiempo de calidad, Sí. prefiero calidad para mis hijos y presencia que los hijos, o sea, no todos nosotros Ajá. recordamos los momentos, Sí. no recordamos como que el día a día. Sí, sí. O sea, es mejor hacer un escenario para ellos de cosas que se acuerden, experiencias que se acuerden todos los días. De hecho, yo con ellos hago la crianza respetuosa, que han dicho y he escuchado que es muy difícil porque entrenar desde el respeto es no tan fácil, cuando la verdad para mí me ha dado muchas facilidades, Ujú. porque te acostumbran como que a gritar, a pegarles al niño Ujú. para que su conducta sea, ay, Pues pues sí. intachable, perfecta. Y yo los dejo ser mucho. Entonces a veces ellos valoran mucho esa parte de que me dicen, oye mamá, es que tú no eres una mamá normal. Es que a mí mis amigos me cuentan que llegan a su casa y le cuentan a su papá que sacó un 6 o tuvieron un problema en la escuela y que los castigaron, les pegaron y tú no haces eso. Pocas veces te puedo decir, y hasta en la mañana me dijeron de que el Emir, ay, me acuerdo cuando nos regañaste porque comimos tacos de frijol en la escuela. Hace mucho, ¿se acordaron de eso? Le dije, ¿sabes por qué te acuerdas de mí? Porque nomás te he regañado 2 veces en tu vida. Por eso te acuerdas, le dije. Sí es cierto, me dicen, tú no, casi nunca nos regañas. Entonces, me he dado cuenta, es algo que también es parte de mi amor hacia ellos, porque ya ves que las mamás pues demuestran mucho su amor a través de la comida. Ujú. Y, y sí lo hago, pero no le pongo mi valor al hacerles comida, Ajá. sino al dedicarles tiempo. Tiempo. Sí, por ejemplo, Mir, uno de mis hijos, su tiempo, su lenguaje de amor son las palabras de afirmación. Ujú. El de Elion es tiempo de calidad. A Emir todo el tiempo es estarle diciendo en el oído cada vez que se levanta, hijo, eres un hombre, eres un niño exitoso, responsable. Si tengo que trabajar mucho la responsabilidad con él la semana, Ujú. le digo, hijo, eres un niño responsable. Hijo, eres un niño responsable, eres un niño disciplinado. No le digo como, No eres responsable. ¿por qué no haces la tarea? Le digo, oye, hay que trabajar más la responsabilidad. Haz esto. Y, y de repente sí les pregunto por sus cosas y me doy cuenta que ellos mm, no ven mal en mí que yo haga mis cosas. Hasta a mí me dicen, mamá, ¿fuiste a entrenar? Oye, mamá, vi que tenías esto, ¿lo hiciste? Como que se interesan mucho en las cosas que hago. Y eso hace que ellos se vean a sí mismos. Ajá. Y se me hace bien bonito porque muchas mujeres dejan de vivir su vida al servicio de sus hijos cuando los hijos también pueden valorar lo que sí haces por ti misma. Sí. Sí. Bueno, ay, es que es un tema muy profundo. Lo de A la la maternidad. maternidad. Y yo quisiera, en su momento será. Bueno, ¿algún mensaje que quieras compartirles a las personas que te están escuchando? Las terapias, en qué trabajas, y, o sea, algo que quieras comunicar importante de ti. Que se acabó. Ya tenemos 1:30. Ya, Sí. hace ratito me avisaron. Entonces, me da mucho gusto tenerte aquí. No pensé que tuvieras tanto tema, pero wow, de verdad que me siento muy identificada contigo. Por algo constelamos, me gustaría tenerte invitada nuevamente, pero
ahora sí empezar con los temas como me dijiste, quiero hablar de este tema y profundizarlo, luego hablar de las mamás, luego hablar de los hijos, luego hablar de los maridos, de todo, de las suegras, de todo. Porque sí, mucho de dónde sacar información. Sí. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las personas que estén atravesando un momento difícil? Siempre me gusta decir e invitar que si en este momento de tu vida no sabes qué hacer o quién eres, o si estás en tu proceso del despertar, tomes en cuenta que tu mente es tu herramienta, tu cuerpo es tu guía y tu alma es tu dirección. Y que cuando tú conectas con tus dones, con tus talentos, es ahí donde llega la abundancia, la prosperidad, porque te pones al servicio de lo que Dios, el universo, la vida te otorgó para el servicio de otras personas. Y me encanta hacer hincapié en que trabajes mucho tu mentalidad también, porque la mentalidad es lo que te lleva también a lograr y a tomar esas decisiones importantes. Y si no estás bien aquí, pues no se ve reflejado tampoco en tu vida personal. Yo soy Jocelyn Delgadillo, soy tu amiga, soy tu guía, soy esa persona que puedes encontrar para confiar y llevar un proceso de transformación, sobre todo a nivel mental, emocional. No tantas herramientas espirituales, esas las manejo más a nivel personal y lo canalizo con las terapeutas especializadas en el tema. Pero en lo que sí me gusta mucho ayudarte es en reencontrarte. De hecho, quiero finalizar diciendo que estuve en una crisis de identidad como si fuera estado en la adolescencia, en donde me replanteé si quería seguirme dedicando a lo que me seguía dedicando. Y hoy en día te puedo decir que me encanta el mundo de la belleza. Hago microblading, hago transformación a nivel amor propio, autoestima en temas de ceja y al mismo tiempo también hago acompañamientos hacia todas las mujeres que quieran reencontrarse y sentirse plenas consigo mismas. ¡Wow! Pues búsquenla, ¿tienes redes sociales? Me puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, _Jocelyn Delgadillo, es JOCELYN, igual aquí abajo vamos a repostear las redes sociales. Sí. Y ahí me puedes encontrar, comparto mucho contenido hacia el amor propio, la autoestima y sobre todo el encontrar tu paz y tu amor. Ok, pues muchísimas gracias, Jocelyn, por estar aquí, por compartir y contribuirme tan enormemente. Fue un placer tenerte y que hayas aceptado la invitación. Pues te agradezco más que nada con mucho amor y mucha honra por tu proceso y todo lo que has atravesado para estar aquí hoy. Eres un ejemplo, sinceramente, Gracias. gracias. Eres un ejemplo para mí y llegar a esas conclusiones, no cualquiera lo atraviesa, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando, nos están conectando con nosotros. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan para ella, en algún momento pues nos haremos otro video. Y pues aquí estamos para acompañarlos en sus procesos. También yo pues te acompaño con mucho amor si estás atravesando un momento difícil. Mándame un mensajito a mi DM, a mi Instagram y con mucho amor y respeto te acompaño. Gracias por estar aquí una vez más. Esto ha sido todo. Gracias. Nos vemos. Bienvenidos a Luz en la Sombra, un camino a la serenidad. El contenido de este video tiene un propósito informativo y no reemplaza el diagnóstico o tratamiento de un profesional. Recuerda siempre buscar ayuda.